bienvenidos toda la segunda temporada de Alta Frecuencia. Aquí estamos con una persona bastante especial que nos va a brindar seriedad aquí en el programa, el capítulo de hoy. Un aplauso, por favor, aquí a Bonnie Amaro, que nos acompaña el día de hoy. Bonnie, un gusto tenerte acá. Seca tú, una persona ingeniera en marketing con muchos estudios, especialidad en ciberseguridad, no cibercrimen. En protección de marca, y de datos y la información de los protección pacientes. de datos y eso. Oye, un gusto tenerte acá, de verdad que es un gusto tenerte acá. Ha sido todo una espera, bueno, para mí el llegar a tener esta oportunidad de grabar la segunda temporada. Y aquí estamos, pues, así que... En Valparaíso. En Valparaíso, sí. Queremos conocerte un poquito. Ya, así que, pero fuera de este mundo de la clínica, fuera del canal, ¿quién es Bonnie Amaro? Made in, la hija del prohibicionismo. Yo vengo de familia de raíz, vengo de una familia por parte materna cristiana y por parte paterna militar. Entonces, eso igual te hace crecer en ciertos argumentos de repente que son muy de doctrina de raíz prohibicionista o muy prohibicionistas, de hecho, en esta misma industria. Y eso también te hace ir observando otro tipo de situaciones, lo que me ha llevado a ir viendo cómo interactúan también las personas y eso, creo que me considero una persona muy observadora del comportamiento de las personas. De la gente, una antropóloga natural. Sí. Pero sí. bonito. Sí. Oye, ¿y cómo llegaste a todo esto del mundo del cannabis? Cuando observé también que habían... ¿Se puede editar? ¿Puedo leer? No. ¿Cómo llegué al mundo del cannabis? Cuando observé que habían cosas de diseño, de hecho en la misma industria, que cuando uno lo lleva a normas internacionales, puedes ordenar ciertos procesos que no están. Entonces hay como un cierto vacío normativo, así como diseñado específicamente en la industria del cannabis, y también una demanda que es súper legítima en lo que significa lo sanitario y lo clínico. Entonces, cuando tú ves que hay una demanda sanitaria, hay una demanda de salud y hay un vacío diseñado que es de raíz, te das cuenta que sí podéis llevarlo a algo legítimo con normas internacionales para que sea irrefutable. No sé si se entiende. Sí, pero ¿sí? Tú, ¿cómo conociste el cannabis? ¿Cómo llegaste a él? ¿O a ella? ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo llegué a la industria del cannabis? Por lo mismo. Lo que pasa es que cuando estaba estudiando marketing, en el grupo de marketing, analizamos también parte de la industria por otro tipo de negocio, por Grow Shop y muchas otras cosas que también trabajé antes de marcas. Y ese mismo trabajo de marca, registro de patentes, registro de invenciones, el trabajo marketero dentro de la industria canábica, es que como que te hace entender mucho más otras áreas que son quizás un poco más complejas que te llevan a lo sanitario. Y desde ahí llegué a lo más específico, si es por así decirlo. Ya, perfecto. Ya, y eso te ayudó también, que era un poco lo que conversábamos delante, a este camino que ahora tienes en Clínica FC. Sí. Sí. Ya, y aquí tú explotaste todos tus conocimientos de marketing, de seguridad, de protección. ¿Sabes qué? La verdad, yo creo que el desafío al principio fue también la propia alfabetización de entender muchas cosas, porque como no hay una regulación clara, te lleva a aprender de otras cosas para tener referentes y llevarlo a esto. Entonces, es como eso. ¿Me podéis repetir la pregunta? No, estamos bien, estamos súper bien. ¿Sí? ¿No me dispersé? No, estamos súper bien. Ya. ¿Y qué es lo que más te motiva hoy en día, el día de hoy, a seguir acá en el rubro del cannabis? Porque al final es un rubro que es súper polémico. Tú que vienes de una familia desde el prohibicionismo, y aún así... Que lo comparten ahora, ojo. Ay, lo comparten, muy bien. Sí, lo entienden. Aún así, ahora luchas y compartes y educas. Y eso yo creo que es lo más importante, educar. Sí. ¿Qué es lo que te mantiene a ti? ¿Qué es lo que te mantiene esas ganas todavía vigentes? Soy así. No, mira, así, hablándolo en serio,
Una de las cosas que más me motiva fue como dentro de la investigación, como incluso las mismas preguntas o cuando uno va educando a la gente te lleva a ir aprendiendo otras cosas. Entonces, dentro de ese mismo camino de aprendizaje, tuvimos que estudiar y tuve que estudiar cómo estaba funcionando el tema de la cárcel de mujeres. Ah, qué entretenido. Entonces, y en el sistema de la cárcel de mujeres, si tú te vas a la estadística, ser casi el 80% de las mujeres no tienen antecedentes previos. Entonces, igual es un dato crítico de que haya mujeres detenidas que no tienen antecedentes previos, y otro dato crítico es que 9 de 10 solicitudes de prisión preventiva pasen. Entonces, te fijáis que hay un sistema que igual está como automatizado a que sea punitivo y que no debiese ser tal, menos por una sustancia que no hay indicadores de que haya muerte. Claro. Comparado a 12 millones, o sea, los 12 millones que hay por otro tipo de sustancias, incluidos, por ejemplo, los medicamentos, tabaco, alcohol. Tabaco, alcohol, etcétera, sí. Entonces, cuando identificáis eso, te dais cuenta también de que el impacto, si bien es separar a las familias, porque separan a mujeres de sus hijos, lo reciben los niños, porque el 10% de eso se va a Sename o a Mejor Niñez. Y es como, y hay licitaciones detrás. Entonces, eso me motiva. Me motiva que en el fondo las familias no se sigan separando. No sigan separando a los niños ¿cachai? Es súper bonito lo que te motiva, porque querés que te diga. Oye, y hablando de esto, ¿algún caso que hayas sabido que te haya marcado? Que me haya marcado, Mucho. varios, sí, varios. Y cuando se van dando esos casos, es como que más te motiva. Incluso, bueno, no solamente uno he estudiado el tema cómo funciona en las cárceles, o las estadísticas que se han dado más bien en la cárcel de mujeres, sino que la historia del prohibicionismo, porque cuando vienes de familia como de extremos que te dicen, no, esto es malo porque sí, porque la iglesia lo dice, o porque la política, o porque las reglas, o porque la ley lo dice, te hace investigar de dónde viene eso. Y ahí como que llegué a estudiar el 1920 de la historia del prohibicionismo, y hay que seguir, que ahí da para largo. Ahí se queda para largo. Y cuando llegáis a la historia del prohibicionismo, claro, te das cuenta de cómo han funcionado otras empresas, otras industrias que compiten con una sustancia que no ha matado tampoco a nadie, y que volvemos al mismo, al mismo círculo, y que nace solamente de intereses que por patentes. Y como yo trabajo en las patentes, fue que llegué también a eso, al patentar Pharmacannabis. O sea, por ejemplo, el día de mañana, si hay algo que mis hijos como legado saben, que la marca como Pharmacannabis nunca se va a vender, no a una farmacia. Sí va a funcionar auditoría en salud u otro, pero no podría extender un daño que ya se causó o algo que sea lucro por eso. La salud, en el caso, si me preguntáis desde el trabajo así como marketing o marcas, he trabajado marcas de lujo, y las marcas de lujo son inaccesibles, y eso les da el lujo y eso les da valor. Pero en la salud es al revés. Lo accesible, lo seguro, es lo que es el lujo. Entonces, y hasta socialmente lo veis con las personas cuando en las consultas, por ejemplo, hay ciertos pacientes. No, es que me voy a extender. Ya, ¿no importa? Eso nos vamos más adelante. Oye, antes de poder irnos un poquito más en la profunda, quiero saludar a nuestros auspiciadores, que son los que hacen aquí posible todo esto. Siddhartha. A Siddhartha, muy bien, que es el que nos presta el lugar. Gracias. Muchas hermoso, gracias, Siddhartha. Hermoso Siddhartha. El lugar, mira, la alfombrita que tienen ahí es preciosa. A Panda Rock. ¿Tú conoces Panda Rock? He visto la marca. Son bolsitos antiolor. La registraron, me pueden llamar. Son bolsitos que protegen el contenido del olor. O sea, tienen una cobertura de fibra de carbón, de filtro de carbón, carbón activado para poder proteger el comercial, ¿no? Así. A verlo. Estos son los de... y tienen llave y todo. Sí, este bolsito tiene... A los viajes, está bueno. Al viaje, sí. A los viajes, está bueno. Ahí con sus cositas adentro. Y todo protegido. Los filtrecitos ahí. Está bueno. No.
Eso es Panda Rock. Panda Rock. Porque No, un lo- aplauso a Panda Rock. Un aplauso para Panda Rock. También tenemos a Terpeno. ¿Conoces Terpeno? Sí, los Son lo conozco. máximo. Sí, los Ahí conozco. ellos te ayudan a modular lo que es tu estado de ánimo a Sí, través de hermoso. terpenos. Me encanta. Son lo máximo. En, Mira, en un viaje hablé de eso. Y dije, oye, ¿ustedes sabían que en Chile? Y todo así como, no, todo impresionado. Así que bueno. son lo máximo. Y aquí, en este caso, tenemos la... Mira, aquí, por ejemplo, esta que es energético, tú te pones un poco de pomada en la nariz y al inhalar los terpenos te va modulando tu estado de ánimo. Por ejemplo, este, que es cítrico leñoso, te ayuda con energía y a motivarte. Mira, hermoso. Son hartas cositas. Por allá, por ejemplo, por el lado de allá tenemos a Bagual, que nos manda sus No. moledores. ¿Sí? ¿Marca es? Bagual. Es una marca del sur, Ya, Es registrada. R. una marca registrada. Marca registrada. Y Qué ellos nos lindo mandan... cómo hicieron el... Oh, me gusta. Se parece a mi tatuaje. Tengo un tatuaje. Ya, ¿Tienes un bagual da lo tatuado? mismo. No. Un lobo. Pero la mitad es como... como el mismo geométrico. diseño. Sí. Está bonito. Y ellos nos mandan sus moledores para que poder tener una molienda pero perfecta, espectacular. Yo ya lo probé y debo decir que muele pero Sí, espectacular. ¿son Sí. de qué? Son de qué? Son Bagual. Son Bagual. Marca Bagual. No, el material. Ese que tienes en la mano es de cerámica. De También cerámica. tienes de zinc y de aluminio. Eso es para que el tema del cerámico, como Para para que no que se pegue. adhiera, para que no se pegue, claro. Para que no se pegue, adhiera. justamente. También tenemos a nuestro amigo de Sebas Collection, que nos manda semillas. Él Ya. es un chico del sur, que él hace sus propias, no es que haga sus propias semillas, pero hace sus propias genéticas. Y lo que él busca es poder mantener y rescatar genéticas antiguas, semillas clásicas, como, no sé, por las cuchas. La conservación de- Correcto. sí. Y él nos mandó unas semillitas, que ahí tenemos unos regalitos, pero no se ponga nerviosa. Me acordé de algo, ya. Bueno, ahí vamos a ir. Y por último, a Hazy Rollings, que nos mandó unos filtrecitos. Ellos hacen todo lo que son Sí, la conozco. papelería, hacen todo lo que son ayuda para parafernalia. ¿Dónde están? Ahí, adelante. Ahí, esos son los filtrecitos. Esto es de... Hazy Rollings. Sí. Y le, Ah, y le sí. ponen todo su diseño y Sí, su... está bueno. Lo vamos a seguir en Instagram. El Instagram es hasi.rollings. ¿Y el Instagram de...? Y el Instagram de nosotros, Ah, @podcast.altafrecuencia. Ahí para que nos sigan todos. Oye, y seguimos, pues. Ya, Vamos a sigamos. un poquito más en la profunda. ya. Hablemos de Clínica FC un poquito. ¿Ya? ¿Qué tipo de pacientes llegan a Clínica FC? ¿Qué buscan estos pacientes? De todo. No, mira, nosotros igual los tenemos categorizados en tres principales. Generalmente está el novato principiante, que es por primera vez que busca fumar y que y desconoce mucho y que en el fondo busca fumar tranquilo, como para evitar cualquier tipo Tener su recetita ahí para que problema, no- tener su receta, claro. Y que tiene insomnio, que tiene ansiedad, la mayoría, es como síntomas un poco más comunes. El otro perfil es un perfil, no sé si más corporativo, pero sí más instruido, o que ha tenido experiencias de riesgo por consumo o prejuicio por consumo, y ellos ya llevan un tratamiento regulado, entienden y saben también que, por otra parte, nosotros igual trabajamos con un sistema como de mucha trazabilidad, muchos procesos, entonces en caso de cualquier cosa eso igual los va a respaldar. Bacán. Y el otro es como, yo diría que es un perfil más como sabio, como el más, El erudito. sí, que abre la mente a que con esta posibilidad tiene una forma más alternativa, que ya probó los medicamentos, que ya no quiere, Y que no quiere nada sintético, que se dio cuenta de que tiene mucho efecto secundario y encontró que sí había una buena solución y Bueno, ahí entro yo un poquito. Pues a mí me diagnosticaron fibromialgia hace súper poquito, hace como 2 semanas ya tengo el diagnóstico al fin, del diagnóstico final. ya. Y a mí los remedios no me hacen nada. Yo me tomo 3 pregabarinas al día y son como dulces. Ya. En cambio, yo llego a la casa después del trabajo, fumo un poquito y el dolor de verdad baja. Alivia, de verdad y un alivia. montón. Si vaporizaras en una temperatura sería mejor. Sí, eso es verdad. Oye, y dentro de esta gente que va a Clínica FC a atenderse, ¿cuál es el error más común que ustedes ven ahí dentro de esta gente? Yo creo que el error más común, el tema de las pausas. Yo creo que no tomar conciencia con el tema de las pausas, porque eso igual aumenta la tolerancia del consumo y finalmente hay una saturación de receptores. Yo aquí tengo Entonces, una pregunta porque a mí me pasa, yo como sufro de dolor crónico,
no tengo como ese espacio para hacerme una pausa. Porque cuando me hago la pausa es tiempo en el que estoy con el dolor. Todos mienten. O sea, miénteme mejor. Quizás es lo que yo creo. Que no, ¿qué cosa? Que no... Es que durante esa pausa Ya. me van a volver los dolores, o sea, o voy a tener un manejo, no voy a tener ese manejo del dolor que siempre tengo cuando tengo mi cannabis. Ya, lo que pasa es que igual hay casos y casos, o sea, se evalúa caso y caso, y en el caso y caso también está una pausa como más paulatina, o sea, como más... ¿Me entendí? No como dejar de una semana a otra. Bajar las dosis en vez de bajarlo completo. Exacto. Entonces, como es una alternativa y es necesario. De hecho, yo lo he visto con amigos, o sea, doy fe de que ellos también me han mandado fotos y me dicen, Bonnie, hice la pausa y mira, me duró en la rosina y están felices porque de verdad que como que disfrutan el consumo. Entonces, parte del tratamiento, fuera de también el tema de que es otro de los errores comunes, volviendo a la pregunta para no dispersarme, porque es fácil. Bueno, está el tema de las pausas y está el tema de que desconocen las temperaturas. Entonces, cuando se dan cuenta de que sí, efectivamente, si vaporizan en 160 tiene un efecto ansiolítico y si vaporizan cerca de los 200 tiene un efecto más sedativo, llevan un tratamiento o un uso, un consumo más efectivo. Si finalmente igual estáis hablando de salud, estáis hablando de tu cuerpo, entonces, no sé, si yo, ejemplo, ya duermo 4 horas, ¿ya? Y en el día voy a estar más somnolienta o más cansada, ¿qué voy a tender a hacer? Voy a tomar más café. Como hábito, como costumbre, yo Red Bull, soy la reina de la Red Bull. Yo tomo café todo el día. Que Red Bull auspicia esto porque yo soy la reina de la Red Bull. ¿Cachai? No, marcas no, nada, mentira. Pero así como yo, muchas otras personas que también tienen hábitos con alimentos que son altos en cafeína. Entonces, si yo dormí 4 horas y durante el día, en vez de usar algo, cuando en una situación, por ejemplo, que me da ansiedad y voy y me fumo un caño, el caño me va muy probablemente me va a generar más somnolencia. Entonces, y más ansiedad. ¿Por qué? Porque vayas a sentirte como más adormecido en una situación que requiere tu enfoque. Entonces, por eso es importante que conozcan las temperaturas, por eso es importante que conozcan de las pausas, porque si no, al final, claro, van a seguir fumando y no van a entender que estáis jugando con tu cuerpo, o sea, como que lo estáis alterando. Me hace sentir culpable. No. No, consciente Sí. Consciente de que esa es la falla más común en realidad y que yo creo que pueden o no tomarlo, pero es importante que lo tomen y ahí es cuando uno trata de hablar del consumo responsable, de lo que creo que incluso que no lo habíamos considerado así como de pauta para hablarlo, pero esto de la responsabilidad compartida entre la responsabilidad desde el Estado. Cuando yo me metí incluso en esta industria, uno se da cuenta como ser individual que uno le demanda ciertas cosas al Estado, ¿cierto? Salud digna, salud accesible, etc. Cuando uno decide como persona trabajar en cierta industria o desarrollarte en cierta industria, como la salud, es como tengo que apuntar a lo que yo le demando al Estado, que sea accesible, que sea aquí, que sea allá, ¿cachai? Y procesos. Y dentro de esos procesos está la obligación en la parte clínica del consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? ¿Sabí? El documento que uno firma... Más allá, así como la parte más filosófica del consentimiento informado. Ya, nace el consentimiento informado desde que yo te explico como todo esto de la farmacocinética, de cómo funciona, de cómo se excreta, cuánto te dura el efecto psicoactivo y todo lo demás, en cuánto tiempo ya. Pero eso, si lo lleváis más allá del cannabis, aplica a todo. Te voy a poner un ejemplo. Mi abuelita, ponte tú. Mi abuelita toma diuréticos. Y si mi abuelita tuviese que declarar, en este mismo caso ahora el tema de las municipalidades, que tenés que declarar qué sustancias te afectan en forma psíquica o física para manejar un vehículo, hay una responsabilidad de declararlo, sí. Los datos están protegidos, sí, pero lo que se protege o lo más fundamental de proteger es tu diagnóstico y en este caso va más allá de la sustancia, porque si yo, por ejemplo, me tomo un diurético y voy a manejar horas, ¿cachai? ¿No? Va a ser complicado. Ahora, ¿es eficiente esa política que pusieron?
No es mi deber, no es mi deber. No es nuestro deber analizar No las es mi deber políticas. analizarla, pero si ponen esa política, en el fondo mi deber como clínica es que la gente se conozca cuál es el pic de la sustancia o el efecto. Si tomo un medicamento para el enfoque, es lo mismo. O sea, si yo voy a necesitar una mayor concentración y ese pic de concentración lo voy a tener en 4 horas, tengo que saber que en 4 horas ya lo voy a estar trabajando, estudiando en X horas, me lo tomo con 4 horas de anticipación para hacer o para no hacer. Va más allá del cannabis en sí. Entonces, cuando uno llega con esos datos de farmacocinética, de tiempo, y que la gente lo entienda, eso aplica todo, aplica todo. Entonces, es como eso. Yo creo que eso también es parte del consumo responsable. Oye, y hablando del consumo responsable, ¿a quién no le recomendarías el consumo de cannabis? Mira, nosotros, como trato de que, al menos en lo clínico, las decisiones no es por una decisión personal lo que a mí me guste o no me guste, en verdad. Incluso, es que yo te contaba que tenemos nuestro programa, son 2 programadores, Andrés y Leslie. Uh-huh. Y yo cuando empecé a trabajar con ellos, que son aparte son de la industria, conocen la visión, entienden la visión y la comparten, fuera de que ellos son muy buenos en lo que hacen. Pero cuando empecé a trabajar con ellos, le dije, pucha, miren, el día de mañana yo no estoy, y como te acordé que te hablaba de las ISO, la continuidad operativa y todo, ya, imagina, el día de mañana no estoy, no tengo señal, y yo que viajo, me roban el celular, no sé. Y tienen que tomar una decisión. Mi fórmula de cómo aplicar los procesos en la clínica es que todo se cruza por las ISO. Entonces, son normas internacionales de referencia más allá de si se certifican o no. Cuando tú diseñas todos los procesos en base a una norma internacional, se hace irrefutable. Claro. Y los chiquillos saben, o sea, todo se basa por ISO y todo eso se cruza con bioética. Y si esa fórmula te da el proceso de tu criterio, dale. Para adelante. Para adelante. Dentro de eso, y la bioética, tú tienes que considerar la evidencia. Y dentro del cannabis, la evidencia, no hay mucha evidencia en casos de lactancia y maternidad. Como esa evidencia es nula o casi inexistente, uno dentro de los protocolos que se excluye en el caso de lactancia y de maternidad, o sea, de embarazo. No así, por ejemplo, en infantil, que sí hemos tenido casos, pero con la autorización del pediatra en este caso. Ya, perfecto. ¿Cachai? ¿Y se puede saber así como qué casos? ¿Cómo qué casos de qué? Con niños, porque son pocos los casos que se conocen. TEA. Tanto dentro de niños TEA con... Sí, pero con la autorización en este caso en el pediatra y se hace un tratamiento como en conjunto acompañando a la familia y al niño. Ya ha dado buenos resultados. Sí. Pero como digo, son igual casos específicos que no va más allá del tema de la edad y todo lo demás, pero sí quedan fuera las mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia. Ahora, no va porque a mí, y no es por algo moral, así como que no, solamente por el tema de la falta de evidencia. Entonces, si no hay evidencia nula de algo, se descarta. Es mejor que no. Claro. Perfecto. Oye, y esto de todas las políticas públicas que hay, ¿cómo las aplicas tú en la protección de información? Porque hemos hablado de que en Clínica FC protege mucho la información de los pacientes, de todo lo que es la información. El foco. El foco, la protección, al fin y al cabo, completa, desde los datos hasta la salud de la persona. Uh-huh. Y estas políticas públicas, ¿cómo las manejas tú en el diseño operativo dentro de la clínica? Me mencionas, claro, que ves las políticas que son internacionales, asociadas a la ISO, Pero también hay nacionales. Sí, pues. Ya. Dentro de esas nacionales, para el tema de la protección de datos, de hecho, hay una falla que yo he visto a la competencia. Pero en realidad no es competencia, porque vamos todos para lo mismo. De hecho, a mí me gusta de repente cuando veo buenas prácticas o cosas de accesibilidad en otras consultas, aunque no sea la mía. Lo bueno se copia. Me gusta, me encanta. Lo bueno hay que copiarlo. Y es como, pucha, qué rico, estamos creciendo como industria y bien, bacán. Pero dentro de esas fallas que igual he identificado, es que de repente y no solamente en esta industria, en otras más. No sé si te has fijado que de repente uno va a un sitio web y uno ve el proveedor de X cosas, uh-huh, así como diseñado por bla, 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 bla. Ya, dentro de esos hay algunas que muestran el proveedor en donde está almacenada la ficha. Y es una falla. Y una falla que todo o sea, nosotros la corregimos.
Y corregirla es un proceso invisible, es complejo, es caro, es caro. Lo estamos llevando ahora, de hecho, estamos en un periodo de transición de que fue de la página farmacannabis.cl a clínicafc.cl para que fuese no expuesto nada de eso, separando lo que es, bueno, siempre tuvimos en realidad separada por lógica, separada la ficha clínica, pero eso no se da y incluso han habido hackeos en otras clínicas que son de mucho renombre y es algo que es casi de base. Ahora, ¿cómo eso funciona acá en Chile? En Chile está la ANSI, que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad. La ANSI, desde el 2020, desde el año pasado, ellos le otorgaron la facultad de auditar y también de multar en casos de que hubiesen como que las personas no se o sea, que las personas, que las empresas no se inscriban si trabajas con datos sensibles de X. Con negligencia. Claro, una negligencia. Y dentro de esa como observación, que ellos lo primero que tuvieron que hacer como agencia fue recopilar todas las empresas que prestaran este tipo de servicios y que almacenaran datos sensibles. Dentro de eso, como obligación ellos clasificaron quiénes eran los prestadores de servicio esencial y los de importancia vital. ¿Ya? Nosotros somos prestadores de servicio esencial, pero dependemos de importancia vital. Si yo no tengo internet, claro. Si se me cae X cosa del mismo sitio web, ¿cómo voy a operar? Si se me cae la página en donde almaceno la receta, ¿cómo opero? Entonces, eso te obliga a duplicar proveedores para no depender de nosotros. Perfecto. Entonces, son directrices y ¿qué es lo que te ayuda? Yo no digo que con estos procesos la seguridad sea infalible. De hecho, una de las grandes así como filtraciones de datos es interna. Y generalmente sea para hacer procesos, o sea, como sea para hacer cosas en paralelo, como competencia. ¿Me caché? Sí, te cacho. Y al final, bueno, es todo un proceso de estandarización de los procedimientos, que no se cambien, que se mantengan, que se cumplan. Y la ANSI tiene directrices desde afuera que les dan las normas desde afuera, entonces es más fácil cuando las venís. Y ellos mismos te fiscalizan estas directrices. O sea, dentro de las directrices que ellos publican que tienen que tener es un SGCI, que es un sistema de gestión interno. Y ese sistema de gestión interno tiene que tener protocolos, procesos y evidencia. Entonces, no basta, por ejemplo, con que yo te diga, tenemos un protocolo en prevención de delito económico. Si después llega un paciente y me dice, oye, necesito otra receta, te pago las 15 lucas. Que se da. ¿Cachai? ¿Qué hacemos nosotros frente a esa prevención de delito económico y desvío? Yo no sé, o sea, no tengo por qué desconfiar del paciente, pero tengo que tener protocolos claros previos. O un paciente que, no sé, tengo que tener la accesibilidad para que el paciente, en caso eventual, se cambie de dirección. Sí, ¿cuántas veces? ¿Me entendí? Claro. Porque también puede haber un desvío. Entonces, frente a eso, es como que, claro, uno le coloca un límite, cierta cantidad. Si hay, no sé, si una persona, que se da mucho ahora con el tema de los dispensarios, cede el derecho de cultivo, se retiene la receta, y después llegan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito otra receta. Tienes que esperar un plazo de 30 días porque previo a eso se considera un riesgo para prevención de delito económico y desvío. Pues siguiendo la norma de los medicamentos. O sea, yo no necesito que ahora venga una ley y me diga, oye, tenéis que funcionar como... Me pongo la norma más estricta para funcionar. Y de ahí funciona. Y de ahí funcionó. Y es más fácil. Y eso, bueno... Y es lento, es caro, no lo ve nadie, pero es bueno. Pero bueno, y al final le da una protección al cliente, al paciente. Al paciente, a todos. Le da la protección de que toda su información está y a la industria segura. En sí, porque hemos trabajado tanto. Recién tocaste un tema que te quiero hacer una consulta. Ya. De la cesión de derechos para el cultivo. Ya. Si yo tengo mi receta, ya, yo me inscribo en un dispensario. Sí. ¿No puedo cultivar en mi casa? Depende. Lo que pasa es que cuando tú, depende del contrato que tengas con el dispensario, y el contrato va a tener, ese contrato dependiendo de sus estatutos. Si el dispensario en sus estatutos tiene contemplado que haya una cesión de derecho cultivo total o parcial. Si generalmente los dispensarios que manejan una cesión de cultivo total, como analizándose cómo funciona, generalmente son los dispensarios que llevan la batuta, o sea, que llevan la batalla adelante. Entonces, por lo tanto, también, como nosotros, nos obliga a tener una mayor cantidad de protocolos. No es malo lo que hacen. Ya, de hecho, es prudente. Va en prudencia, y es lo que en el fondo va a resguardar al paciente que no se cuestione también su receta, su porte, porque estaría asociado a un dispensario que tiene mayor cantidad de protocolos. ¿Me caché? Claro. Y ahora... Pero te podías ingresar también, ver algún dispensario que tenga una sesión de cultivo parcial, y los hay. O sea, hay ese tipo de dispensarios.
Claro. Ahora, esto de que tener tantas regulaciones también hace que sean auditables. Sí, sí, Ya, y eso, pero el que sea auditable, para mí, desde mi punto de vista, es algo bueno. Te sí. ponen un punto superior. Creo yo que desde tu punto, o sea, mi empresa está siendo fiscalizada y auditada, es superior, creo yo, desde ese punto de vista, a otra que no lo es. Es obligatorio. Ni siquiera pasa por gusto. Ah, Todas, ya. todas tienen que estar inscritas. No hay un este sí o este no. No, todos los centros médicos tienen que estar inscritos en la ANSI porque es obligatorio por ley. Porque están tus datos ahí, son datos sensibles y el Estado se hace cargo de cierta forma en tener una agencia para que esto se regule. La Está protección de los recién, datos. no tampoco lleva tanto. Igual ellos actúan también de la buena fe desde el desconocimiento también de ciertas industrias, pero el día de mañana va a ser lo que va a hacer la diferencia y que van a ir saliendo ciertas industrias porque las multas que hay son súper altas. Pueden llegar a 300 millones, entonces, ¿me cacháis? Anda, la osa. Puede sí es ir sacando, limpiando. Y que igual en el fondo es importante que los que vayan, los que si quieren mantener en un largo plazo, lo profesionalicen. Da Ya. parto, Sí, y eso desde la mano de la ANSI. la ANSI. ¿Y el MinSal, cómo entra acá? Como debiese entrar. ¿O cómo debiese entrar? Eh, ¿Sabéis cómo lo llevan en Uruguay? En Uruguay tienen la IRCA. Y la IRCA en el fondo regula las tres formas de acceso que tienen las personas. Las pueden tener por autocultivo, por farmacia o por club canábico. ¿Ya? Ellos hacen un reporte todos los años y yo revisé esos reportes y una de las cosas, así como datas que me llamó la atención, que cambió la preferencia del consumidor desde el creepy, del 56% a un 8% por ahí. No quiero ser, no me quiero mandar un politicazo, pero sí, en el último informe sí lo revisé. Y lo otro que cambió es que agregaron una nueva variedad. Ellos lo separan más que por genética, por gamas. ¿Ya? Tienen una gama de X cantidades, por ejemplo, no sé, de 9 de THC con un X porcentaje de CBD. Entonces va más allá de la genética, sino que en regular ¿En qué eso. categoría entra? Claro. Y el servicio agrícola, en el fondo, conjunto con lo que acá sería, es como acá el SAC y el MinSal, Ujú. son los que regulan a través del IRCA para el tema de las dispensaciones. Ahora, ellos lo que hacen es licitar a empresas privadas que son en forma rotativa, o sea, no debiese porque manejan como un estándar de costo, y atacaron el narcotráfico con un precio súper accesible. La más cara te sale como 2.700 pesos el gramo. La más cara. La más cara, que es cerca de 3 lucas el gramo. Entonces, la gente al final termina prefiriendo ir a la farmacia por su medicina. Entonces, sí es efectivo el tema del costo, pero cuando el Estado también se hace parte con eso mismo. Entonces, y ese costo, claro, obviamente si tú lo trasladas a los dispensarios, un tema de costo, hay un costo mayor, hay un costo invisible, hay un costo que la gente incluso de repente no ve. Yo veo en los comentarios, oye, pucha, los clubs sí, que suben los precios aquí y allá, y hay un trabajo enorme atrás también que es invisible, sobre todo legal, porque llevan muchas audiencias y eso es un costo alto, fuera de toda la gente que trabaja para que eso también esté funcionando. Entonces, Sí, pero es distinto decir que tú compras a 8 lucas el gramo en un dispensario a que lo compras a 2 lucas en el mercado negro. claro, y Uruguay lo supo hacer, lo supo abordar de buena forma. Ellos son un referente, o sea, llevan, si no me equivoco, del 2018. Son varios años ya lo que llevan ellos. Hartos años llevan. Y le ha ido re bien con el tema. Siendo que es uno de los países más caros. Entonces, ¿cachai? Es como, ahora igual pasa que lo hablábamos allá con la gente de allá, de repente como el exceso de accesibilidad también disminuye, es como todo lo prohibido atrae. Bueno, Si no lo de puedo hecho, tener, lo quiero. Yo el 2013 estuve en Ámsterdam. ¿Ya? No he ido. Es Quiero ir. maravilloso. Vamos. Y allá habla mucho de eso, que ellos atacan con educación. Allá a los niños les enseñan en el colegio lo que es el cannabis, qué es una droga, qué son sus efectos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y allá tienen uno de los consumos más bajos de toda Europa. ¿Cachai, no? En esos tiempos, no sé ahora.
Pero sí el estar informado o sí el tener acceso en forma regulada, sí lo disminuye y claramente fue la fórmula. De hecho, cuando te acordé que te conté que lo del que había investigado el tema de la raíz del prohibicionismo en 1920 y todo, una de las fórmulas que ocuparon primero fue sustentar el Estado en Estados Unidos pagó los estudios de científicos que abordaban todos los estudios de cannabis en contra. Entonces, ahí nació el de los monos que mataban neuronas y todo. Sí, pues. Y así, el del escalón, haciendo la confusión a través de la prensa. Está la causalidad y la correlación. Uno, por inercia, entiende que correlación tiene una relación. Y la palabra correlación no es eso. Si yo tomé leche cuando niño y tomo café cuando adulto, hay una correlación. Pero no es una causalidad. Yo no voy a tomar café porque cuando niño tomé leche. No, exactamente lo mismo, menos del 5% llega de los consumidores de cannabis llega a consumir otra sustancia, entonces no hay una causalidad en el... Y educar con respecto a eso viene de un adoctrinamiento, entonces como vengo de familias ambas con creencias y que incluso mi mamá me ha ayudado porque mi mamá me dice, ¿y esto? Y me pregunta, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué? ¿Y esto por qué? Ahora, tengo la virtud que mi mamá igual es abierta de mente. Es pensante. Sí, o sea, a mí me pasó, yo por ejemplo, mi madre cuando se enteró que yo fumaba marihuana me dejó de hablar por 6 meses porque yo no quería un drogadicto. Eso, asumir. Ahora, hay que entender también la brecha de generación y cómo a ellos le transmitieron también la información. También hubo una manipulación de prensa detrás y es histórica. Entonces, bueno, y mucho de eso nace este programa. Este programa nace de eso, del querer quitar esa satanización masiva que hubo y que ahora hay más conocimiento, hay gente como tú que se dedica a ayudar a la gente, hay gente que estudia todos estos temas y poder brindar un poquito de esta información a la gente es lo que de eso nace. Sí, y es súper importante porque dentro de las cosas cuando uno empieza en el rubro del cannabis, bueno, lo primero es entender que tiene un uso medicinal. Después uno empieza a averiguar más y empieza a averiguar temas de cultivo. Después ya empecé a aprender temas regulatorios. Después, al menos yo, me empecé a fijar cómo funcionaba afuera y después ya te vayas a la raíz desde el prohibicionismo y ahí tú decías, esta cuestión, esto no me cuadra. Es como, no sé, que el 80% de mujeres esté ahí. No solamente son mujeres que no tienen antecedentes previos, sino que son mujeres que el 85% tienen casi 2.1 o a 3 hijos en promedio. Entonces está ahí afectando casi a 9.000 niños, separándolo de su mamá por una sustancia que no ha matado a nadie. Claro. ¿Y por qué? Y es súper perseguida, siendo que no ha matado a nadie. Y no tenemos drogas legales que sí han matado gente y siguen ahí en el mercado. 12 millones. 12 millones. Y se la venden hasta a los niños. Y 500.000, claro. Y no hay un tema, nada. Es también creo que el distanciamiento entre la salud, hay pacientes, y ahí uno ve los segmentos, cuando tú me hablas del tipo de paciente, dentro de ese segmento así como de el novato, el que sabe y el sabio, está el que... Se me fue la onda. ¿De qué estábamos hablando? Me volé. Mi retención no es eterna. Estábamos hablando en un principio de las normas del MinSal. Desde ahí empezamos a hablar. De las normas del MinSal. O sea, de cómo entra el MinSal, cómo el MinSal debería regular acá. Mira, es que yo pienso que la sesión de Derecho de Cultivo debiese ser al MinSal. O compartía al MinSal, porque son mis derechos de salud. Es como la retención retenida. Es una nueva forma que yo nunca había escuchado. Control de distanciación. De hecho, yo hice una de las patentes que está en proceso de invención, que fue el control clínico de verificación, que es para asegurar que pudiese ser en algún momento transfronterizo, cosa que yo pudiese ir a otro país y portar. Ahora, ¿por qué países como Uruguay no ha abordado el turismo sanitario, que es que la entrada de pacientes, siendo que ellos tienen y todo, porque en los otros países no lo tienen tan regulado como ellos? Y tampoco se querían transformar en un segundo Holanda, dándole un valor a atraer gente por esa, porque ellos también tienen que asegurar la dispensación de la gente local. Claro. Oye, ¿y el personal de salud, qué tan protegido se encuentra el día de hoy? Porque igual entregar recetas, o son perseguidos los doctores, o simplemente una receta más. Lo que pasa es que en el caso
Y ahí yo creo que el plus de tener tantos protocolos, porque como no todo depende de mí, ¿te acuerdas que antes te conté volviendo a otra cuestión, nada que ver, los protocolos de anti-extorsión, que era Sí. bueno considerarlo, porque eso te hace llevar un comité de ética y dentro del comité de ética todo se conversa. Y eso también te hace no hacer las cosas mal. Si de diseño tienes el consentimiento informado, tienes la trazabilidad. Ahora incluso se consideran datos sensibles la voz y la llamada y la voz y tus datos biométricos. O sea, como centro tengo que tener el canal para que esa persona se pueda contactar conmigo de forma escrita. Empezamos a trabajar con incluso fundaciones de sordos mudos. Mira. ¿Me cachai? Entonces, o parapléjicos, hemos tenido pacientes parapléjicos. Y ahí tú veis que sí es importante que existan otros canales, no todo es la voz. Y si bien la ANSI te orilla a eso, pero uno, claro, va a ir considerando y sí, pues, o sea, hay pacientes que de verdad no les gustan, a mí no me gustan los videos, a mí. No sé a los demás, pero a mí no me gustan no me gustan. No me gusta. No soy como del video mío. Si me preguntáis si prefiero una llamada o que mándame un audio, mándame un audio. Escríbeme. ¿Cachai? O escríbeme, sí. Pero el tema de las reuniones de video, a no ser que sean concentradas, que del equipo, y obviamente ahí me da lo mismo, pero así muchas otras personas. Y cuando está esa brecha, ahí volví. Hay otro tipo de paciente, hablamos de la categoría de pacientes, está en los instruidos y está en cómo se relaciona dos pacientes con la salud. Está un paciente que se relaciona en forma más cercana, así como o que tutea incluso al médico, porque viene de familia, que el tío, que el amigo es médico. Entonces hay una relación como más segura. Uh-huh. ¿Cachai? Generalmente son de segmentos más altos, o sea, de más recursos. Y los que no, es más de ustedes, son como más, ¿cachai? Como casi que ven al médico como alguien inalcanzable. Y son personas en su mayoría más humildes. Ese estilo como de interacción con la salud te hace ver que, claro, cómo vaya a llegar a todos ellos con la información de la farmacocinética, de cuánto dura el Entonces, cuando preguntan, ¿tengo que declarar a la municipalidad? Tienes que declarar si consumes alguna sustancia que pudiese interactuar o afectar físicamente o en el momento que tú vas a manejar. Pero más importante de eso es que el paciente o que el paciente tenga un respaldo de que él sabe cuánto tiempo va a durar. Por eso nosotros ahora vamos a agregar como ese desarrollo en la página. De que se declara, ¿cachai? Declaro que conozco los tiempos de duración, que son 2 horas vaporizables, por lo tanto no voy a manejar vehículos... ¿Vaporizado son 2 horas más o menos lo que te dura el efecto? Vaporizando y fumando. Vaporizando y fumando. 1 hora y media, 2. ¿Y comestible? Comestible 8 a 10. 8 a 10 horas. 8 a 10. O más, va a depender de la tolerancia de cada persona. Si tú tienes una tolerancia altísima, más... Podría ser, pero generalmente igual va a ser 8. O sea, podría ser menos intensa, 6 a quizá. 8. Va a ser menos intensa. Pero también hay que ser responsable con decir, chuta, sí, todavía estoy... Somos adultos, o sea, estoy volado todavía. Mejor me orillo. Sí. Oye, si van a manejar, no manejen tan volados. Si ya sea, hay que ser responsable. Sí, es el tema, sí, hay que ser responsable. Es mejor orillarse. Oye, fumé mucho, me está dando sueño, me orillo, me corro el auto para el lado, pongo lo intermitente, me pego un tutito y después avanzo. Te transformáis en un riesgo hacia tercero. Lo mismo que pasa en la minera. Por ejemplo, en el caso de las mineras, hay una responsabilidad compartida también. Algunos también te preguntan, ¿tengo que declarar el consumo, por ejemplo, en la minera? Y en ese caso, y por el otro lado, el empleador, si te pones del otro lado, el empleador igual tiene temor de que haga alguna acción discriminatoria. Ahora, hay que diferenciar lo que es discriminación a lo que es buscar la idoneidad del cargo. Si yo, por ejemplo, declaro, al empleador no le interesa si tú tenés depresión o tenías ansiedad o tenías insomnio, o no debiese. Pero si yo le digo, sí, yo consumo, sí, tengo un tratamiento en base a cannabis, que lo consumo en X horas y este tratamiento dura X tiempo, por lo tanto no va a afectar mis funciones porque yo trabajo en X horario. Claro. Ese nivel, y cumplirlo realmente es lo que... ¿Por qué? Porque si no le trasladáis esa responsabilidad, en este caso, al empleador. ¿Qué pasa si
afectáis a un tercero o te transformáis en un riesgo a un tercero. Claro, ¿no? Y no es lo mismo manejar un computador que manejar una grúa. Tu privacidad de datos no está por sobre un posible riesgo hacia terceros, o no debiese ser, ¿cachai? Entonces va por un tema también de conciencia, de responsabilidad y de no mirar las cosas en forma punitiva. Por eso es importante tener diseños de trazabilidad que sea un sistema que no sea punitivo, que no vaya para allá. Claro. O sea más en base al avance que al castigo. Sí, sí. De todas maneras. Sí, porque ya de castigo hemos tenido harto. Sí, por favor, paremos con el castigo. Oye, y volviendo al tema del MinSal, ¿cuáles son? Porque ya, hablamos de que los doctores realmente es lo mismo, para los doctores no es tanto tema. O sea, que lo que pasa es que ahora está regulado, o sea, la condición que pide la ley es que el médico sea un médico cirujano para poder pedir. Ahora, nosotros, aparte, tenemos los médicos tienen un diplomado en endocannabinología para que estén familiarizados, y es importante, y en la práctica lo hemos revisado un montón de veces, y es importante que el médico tenga, pero no porque la ley lo exija, sino porque es necesario. Pero ahora desde el punto de vista de los pacientes, Ya. porque la receta te salva, te ayuda, pero no siempre. No siempre. ¿Cómo? ¿En qué caso? Porque igual hay allanamiento, o sea, si yo tengo cultivo en mi casa con la receta, Por desconocimiento. igual hay allanamiento, igual, no sé, pues, el carabinero que me hizo un narcotest y, oye, di positivo, pero fumé hace 2-3 horas, ¿cachai? No va a entender, no lo va a saber. Todavía está ese tema. Ya, ¿cómo lo vamos a abordar? Lo estamos abordando. Estamos Eso. estamos trabajando en eso. Estamos trabajando por Vamos usted. a agregar... ¿te acuerdas que hablamos de el consentimiento informado de la declaración de no lactancia, no embarazo? Sí. Ya. Dentro de eso, ahora lo que vamos a agregar es el tema de los tiempos. O sea, el paciente declara que sabe que no va, o sea, se compromete. Ya no solamente va a ser el respaldo de la receta médica, sino además como centro médico vamos a emitir un documento, pero el documento no va a ser a solicitud del paciente. El paciente debe cumplir un proceso para que tenga ese respaldo y que sea real. Porque en la práctica lo que estaba pasando es que piden un documento desde el médico y hacen cargo responsable al médico, y en este caso el paciente ay, tengo la receta, puedo manejar, así. Y no se trata de eso, ¿cachai? No. Y nosotros tampoco queremos que se aborde de esa forma, entonces... Es que la receta no es para jugar, no es No para es para tenerla, no es jugar. como, oye, yo soy un volado máximo y solamente quiero mi receta. No, hay gente que de verdad la necesita, hay gente que de verdad tiene enfermedades que se tratan con cannabis y que de verdad los ayuda. O sea, como te contaba, a mí hace 2 semanas atrás me diagnosticaron la fibromialgia y a mí el cannabis de verdad me ayuda a quitar los dolores. Entonces, ¿cachai? Es tu alternativa, es tu derecho, es un derecho amparado por ley. La ley 20.584 te ve el tema de los deberes y los derechos, pero los deberes de los derechos es para ambas partes. El paciente tiene que saber que no debe manejar, y para eso es que va a tener un certificado a través de la consulta, pero un certificado que él debe cumplir un proceso como de pregunta. O si no puede emitirle un certificado asumiendo de que el paciente, porque el paciente de verdad yo me tengo que asegurar que conozca esto, ¿cachai? Sí. O que, por ejemplo, no deje su medicina al alcance de los niños. Que también es importante porque se cuestionan algunas... O las mascotas. La mascota, se cuestiona a veces las capacidades parentales que pueda tener una persona, y hay procedimientos por eso, por temas de estigma, pero no es lo mismo para un abogado incluso defenderte sabiendo que ya no es solo la receta, es además que el paciente cumplió con un proceso de ganarse un certificado, no que lo emitimos. Estoy certificado como paciente. Claro, o sea, sí cumplí un proceso en donde yo respondí las preguntas y en tal y tal caso yo jamás arriesgaría a mi hijo a esto, y es como más educativo, ¿me cachai? Es educativo y de respaldo. Sí, oye, te tengo una última pregunta. Ya, acá en Chile, ¿tú crees que el consumidor está realmente informado o realmente cree que lo está? Porque igual hay mucha gente que habla y dice, yo sé. ¿Tú crees que realmente está informado? O sea, siempre hay que informarse más. Creo que sí hay una necesidad de querer informarse, pero también los mismos canales de información son baneados. Sí. O te bajan. Entonces, cuando hay un trabajo detrás, y yo creo que muchos de los que han hecho contenido en esta materia, claro, los terminan bajando. Entonces, como va llegando a más personas, es súper difícil. A mí me han bajado un montón de cuentas. Es difícil llegar a harta más gente. ¿Cachai? Sí, entonces, ¿cómo llegáis a informar para que no te bajen? Y claro, vais buscando, vais probando y ya dando por hecho. A mí me han bajado
las veces que me han bajado y es como, ya empiezo no, nomás, ya es así, lo asumo. Pero ojalá no fuese así. Pero sí he visto al menos la intención de querer informarse. La gente sí quiere informarse, sí, a mí me preguntan harto. Sí, lo he visto. Y que me sigan preguntando. Sigan preguntando. ¿Tienen todo el Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Lo puedes Boni decir? Amaro. Arroba... Boni Amaro. Arroba Boni Amaro. Lo vamos a poner acá abajito de todas maneras para que lo puedan seguir y puedan hacer Sí, todas las preguntas que... me ayuda porque si yo algo no sé, igual lo tengo que averiguar, entonces, y eso me gusta. Eso me... Oye, te tengo unos regalitos. Ya. Atrás tuyo hay una bolsita. Si la quieres abrir, tiene varias cositas. Son de nuestros auspiciadores de Terpenum. Los amo. Ahí Gracias. vienen las 4 variedades. Ellos, debo decir que ellos crearon este formato especialmente para el programa. ¿En Para que serio? nuestros invitados tuvieran las 4 variedades. No, me encanta. Así que a mí también. A ellos, yo los tuve en la primera temporada como invitados. Estoy feliz. Gracias. Y a mí me Oh, regalaron qué una lindo. versión del Lo Día de conocí los en la Enamorados. expo. Entonces los días no. ¿Y lo ocupaste? Es maravilloso. Ah, ya. ¿Y cuál es? Pero aquí no está el de los días de No, enamorados. no. Ah, ya. ¿Es como afrodisíaco? Más o menos. Yo quiero eso. Ah, no, mentira. No tengo bugia. Y, a ver. Ya. Terpenum. Panda Rock. Banda Rock. Ahí tenemos para que puedas guardar tus cositas. Para los viajes. ¿Cachai? Cuando llegué ayer llegué. ¿Ya? ¿Viste ese video, el del perrito? Que No. estaba como olfateando. ¿No? Lo hice en el mismo momento. Y venía el y yo dije, hoy no me habrá quedado así como... Me pasé el rollo y dije, alguna cola o algo en mi y venía el perrito y dije, ya lo voy a grabar porque si se me acerca cualquier cosa, yo sé que no andaba con nada, pero Por si acaso. por si acaso salía igual un reel, un viral. Y no, pasé piola. Y semillas. Semilla. de Oye, Sebas no es menor. Ahí tenemos Tropic 15 Cake. semillas. Sí. Tenemos el, Oye, gracias. Gracias. Sebas Collection. Aquí se Nice. auspicia con semillas. Y tenemos 3 feminizadas en distintas categorías y un kit de grado 33 de 12 regulares. Esta. 33. A mí, el número favorito de mi mejor amiga. ¿Vos decís que 33? Ay, Made in Chile. Sí, ¿Tú cachai que hay un estudio? Hay un estudio que uno puede saber la procedencia de las plantas, frutas geolocalmente. Las plantas tienen un ADN. no, ni Sí. idea. Oh, qué entretenido. Sí. Voy a averiguar sobre eso. Del dato que no es algo y es importante porque una de las variables que no han sido consideradas dentro de los años que llevan estudiando es la contaminación del suelo. A veces han medido intoxicación en las personas y no precisamente las facultades medicinales que tiene la planta. Porque como es fitorremediador, las raíces te toman los minerales pesados del suelo. Mira, Dato, el dato dato ñoño. pero acá me gustan tener todos esos datos, información. Dato ñoño. El sticker, alta frecuencia. Ahí tiene unos filtritos, Ay, lo ve. Ay, qué buena. siempre sirven. Sí, podcast.alta frecuencia. ¿No te han bajado nunca? Nunca. Así que ya saben, @podcast.altafrecuencia para que todos nos sigan. Un moledor, gracias. Un moledorcito rosadito para usted, Bagual, de Bagual. marca registrada. yo me fijo en eso. Yo veo Pepsi en un comercial y digo, Y más filtritos. Netflix. De Hazy Rollins. Menos drama. Estos son boquillas. Sí, Boquillas. Tienen dragones. Tengo un amigo que está tratado con un dragón. Muchas gracias. así Yo también que les tengo un regalito. agradezco. Pero tiene mi hija, después se los voy a pasar. Ya. O lo muestro. no sé, pues. Espérame. Se puede cortar y. Una pausa. El clip. Pausa. No está acá. Allá me lo traje con mi hermana. Y me encantó allá. ¿Se puede Sí. vivir? Sí, aunque es caro, pero no es tanto. O sea, por ejemplo, en Punta del Este, en temporada baja, encontré unos talenotes. Vale. No es caro. No, se puede. Vaya a un súper, comprar y cocinar. Cosa que yo no hago, pero sí, pues, se puede. O sea, lo hago. Y en los hostales, aparte te encontré con tu cocinero, entonces cocinan entre todos y es maravilloso. Qué bacán. Ya. Bueno, y aquí están los regalitos que nos trajeron Eso, también. gracias por los regalitos. Oye, Bonnie, un gusto haberte tenido acá. Muchas gracias por venir, por compartir tus conocimientos. Mi rato ñoño.
Tus datos ñoños. Mis datos ñoños. Muchas gracias, muchas gracias. Esperamos que esto no quede solamente acá, sino que sigamos conversando. Y están todos invitados también a los que quieran recetas, los que quieran medicarse como corresponden, a Clínica FC. Clinicafc.cl, agendan y cualquier cosa, mandan un correo, cualquier cosa me escriben en Insta. Estamos en un proceso, en el proceso que yo te decía de migración, que ha sido complejo y todo, pero ha sido un proceso para mejorar también y proteger los datos de las personas, así que eso estamos trabajando para ustedes. Oye, un aplauso. Muchas gracias por todo, Bonnie. De verdad agradezco tu visita y los conocimientos vertidos en este programa. A ustedes por invitarme. Muchas gracias.